Tenemos la presencia con nosotros vía videoconferencia del ex asambleísta, catedrático universitario, abogado de los tribunales de la República, señor Cristian Viteri López, quien fue asambleísta por el partido Alianza País Listas 35 durante el periodo de gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. Sin embargo, de esto sería bueno que entremos en materia viendo una pequeña nota sobre lo sucedido en el caso Sobornos. El 13 de mayo de 2019, los portales Mil Hojas y La Fuente publicaron una investigación denominada Arroz Verde 502, liderada por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Partía de un correo electrónico entre Pamela Martínez y el encargado de administración de la empresa Odebrecht, Geraldo Pereira de Sousa, detallando presuntos aportes ilegales al partido Alianza País realizados entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Según esta investigación, la suma total de dichos aportes ascendería a 11,6 millones. El 4 de mayo de 2019 detienen a Pamela Martínez y Laura Terán, esta última asistente de Martínez, quienes aseguran haber llevado un registro de los presuntos aportes. El 5 de junio del mismo año, realizaron allanamientos a las oficinas y domicilios de los presuntos involucrados, que eran 10 funcionarios públicos, además de 10 empresarios. En la declaración de Martínez, quien detalló una supuesta estructura de captación de sobornos, mencionó a Cristian Viteri como uno de los cobradores a favor de Viviana Bonilla, según su versión. Durante la investigación, la jueza Daniela Camacho llamó a juicio a 21 procesados por el delito de cohecho. 9 magistrados fallaron en primera instancia de apelación y casación. Entre los sentenciados se encuentran el expresidente Rafael Correa como autor mediato por instigación y bajo la misma condición de culpabilidad del ex vicepresidente Jorge Glass, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, exsecretario del Agua, Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública, Viviana Bonilla, exasambleísta, Cristian Viteri, exasambleísta, Pamela Martínez, exasesora presidencial, como coautores, y Laura Terán como cómplice. Reportó para La Clave, Edgar Rosero. Bueno, Cristian, ¿qué tal? Primero, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. A ver, Cristian, hablando sobre los tiempos de la investigación previa, luego juicio e inclusive sentencia de casación, entre el inicio de la investigación previa, que fue el 3 de mayo del año 2019, a la sentencia de casación del 7 de septiembre de 2020, pasaron 16 meses. Y en este interín también una pandemia mundial. Los tiempos son récords. Queremos saber primero tu posición y tu opinión sobre este punto en particular. Bueno, esto fue un caso inusual, una cosa extraordinaria en la velocidad que se manejó. Primero la instrucción fiscal, o sea, eso comenzó el 3 de mayo con un parte policial del capitán Fausto Fuentes, que fue el que estuvo ahí al lado, fue el comodín de quienes promovieron esto. Pienso yo que esto, digamos, no que pienso, tengo, digamos, concretas evidencias de eso y podemos conversar de eso, de la ex ministra María Paula Romo y de la fiscal actual, la señora Salazar, que se prestaron para que armar un juicio, un montaje, para que el expresidente Rafael Correa no pueda ser candidato. A tal punto, pues, que todo este proceso de, digamos, metiendo personas que tenían fuero de corte y todo lo demás, más de 20 personas, el proceso de instrucción fiscal, alargado a 120 días, porque primero comenzó con Pamela Martínez y Laura Terán y después se incluyeron otras 21 personas, como bien lo dice su reportaje. Luego termina todo ese proceso con el llamamiento a juicio el 3 de enero del 2020, comienza el proceso el 4 de febrero del 2020, se terminan las audiencias con abogados con COVID que no podían asistir por el COVID. Y a pesar de eso, se prosiguió con el juicio y además el proceso fue, o se quería, no la celeridad procesal, se quería una celeridad electoral. Hasta el punto que, por ejemplo, el caso de Viviana Bonilla, estaba embarazada, el pleno juicio estaba embarazada, luego dio a luz a fines de diciembre, no tenía ni 5 semanas de embarazo y no se respetó que estaba dando lactar y le dijeron que tenía que quedarse en el juicio si quería, porque era un juicio que tenía que verlo presencialmente. Entonces ella tenía que escoger entre estar en el proceso, poder defenderse o darle lactar a su hijo recién nacido. Tuvo que escoger darle lactar, ni siquiera pues le permitieron estar, queriendo estar allí para poder defenderse. Y luego pues ya todo fue online, fue un juicio online, donde se dio la sentencia del 7 de abril, la primera instancia, en medio de que todo el sistema y aparato judicial estaba
parado por el desencadenante que ocurrió el 15 de marzo del 2020 en Guayaquil y en el resto del país, que estaba parado toda la función judicial. El único, digamos, tribunal que estaba trabajando era el Tribunal de Casos Sobornos, y continuó trabajando la siguiente instancia para tener una sentencia en el mes de junio del año 2020, y luego por la casación del 7 de septiembre, que con pedido de declaración y ampliación que son procedentes, terminó el 17 de septiembre del 2020, un día antes de las inscripciones de candidaturas a la presidencia. O sea, justo en los tiempos que necesitaban para que Rafael Correa no se pueda inscribir de candidato a vicepresidente de la República. Eso fue todo. Ese fue el armaje. Por eso el mismo 3 de mayo del 2019, previamente ya habían ellos realizado este reportaje que sacó Villavicencio. Ese mismo 3 de mayo a las 2 de la tarde sacó el primer y único parte policial de un tuit que hace el capitán Fausto Fuentes, el primer parte policial. Y luego, el 4 de mayo, recién se oficializa la detención, cuando ya había tenido las 2 de la madrugada, a las 2 de la tarde se emite la boleta de detención, y pasadas las 24 horas, el 5 de mayo, recién comienza la instrucción contra Pamela Martínez y Laura Terán. Cristian, una pregunta importante. A ver, siempre tu defensa alegó que esta libreta que fue encontrada en el departamento de la señora abogada Martínez era una libreta forjada. Leyendo toda tu defensa, porque me he tomado el tiempo para leer, inclusive hablaban ustedes de que se había borrado un código de barras de la libreta para no precisar el año de fabricación, el año de elaboración de la libreta. Ella decía que había apuntado esto a finales de 2018, haciendo recuerdo por un tema de una intuición que tuvo de los aportes entre noviembre de 2013 a febrero del año 2014. Más tu defensa siempre alegó y hasta el final estuvo peleando el tema de que esta libreta había sido forjada. ¿Mantienes esa posición? Por supuesto, eso fue un montaje. Ella estuvo presa desde el 4 de mayo y ya había llegado a un pacto, tanto ella como Laura Terán, con la fiscalía, porque cuando a ella la detienen en el aeropuerto, le encuentran, primero que le habían hackeado mails. Y con esos mails lo que se encontró fue que ella como jueza constitucional, varios abogados le enviaban las sentencias hechas. Y nosotros pudimos demostrar, voy a empezar a demostrar ya ahora sí con documentos, ahora que ya nos han aceptado, porque no es verdad lo que dicen por ahí, que no hemos interpuesto acciones internacionales. Por supuesto que las hemos interpuesto. Y ya han sido aceptadas, y ya el Estado ecuatoriano le han corrido traslado y ya tiene que contestar. Pero independientemente de eso, esta señora que está detenida es presionada en estos correos, y en su propio teléfono le encuentran sentencias, siendo jueza de la Corte Constitucional, que abogados particulares de Quito le habían enviado las sentencias realizadas para que ella únicamente las firme. Y luego nosotros, buscando estos juicios dentro de la Corte Constitucional, vemos que las sentencias son exactamente igual como se las habían enviado los abogados. Y otras irregularidades más. Entonces, siendo presionada ella y su asistente también en la Corte Constitucional, la señora Laura Terán, entonces se ven obligadas a pactar con la fiscalía y entonces forjan este cuaderno. Forjan este cuaderno que lo hacen dentro de la cárcel, estando detenida ella. Entonces se les ocurre hacer un allanamiento a la Corte Constitucional, al Departamento de Sistemas. Pero en el Departamento de Sistemas, que no tiene nada que ver con las oficinas que habían ocupado ellas, resulta que encuentran unos recibos de que había pagado unas alícuotas en un departamento de Quito que siempre estuvo a nombre de ella. Y desde el primer día que estuvo detenida, el 4 de mayo, existía el certificado del registro de propiedad de Quito de que ella era la propietaria de ese departamento. Sin embargo, dice, hemos encontrado esto y hay que allanarlo. Dice, el mismo capitán Fausto Fuentes, el mismo que hizo el parte del tuit. Y entonces van a la casa encuentran esto, hace el mismo capitán Fausto Fuentes, la parte de que han encontrado esto el 30 de mayo, pide una orden en la mañana del 30 de mayo, y ese mismo día, el 29 de mayo, el 29 de mayo, y ese mismo día, el 30 de mayo, aparece el 30 de mayo en la mañana, lo solicitan a las 2 de la tarde, y a las 4:30 de la tarde van a la casa del edificio Tulcahuano, que es un departamento,
y ahí ya ni siquiera alcanza a salir, porque media hora antes de que lleguen los policías, la fiscal, a hacer el allanamiento, encuentran que media hora antes había ingresado al edificio el hijo del señor Jimmy Salazar, que era esposo o es esposo actualmente de la señora Pamela Martínez. Y él ni siquiera había logrado todavía salir del departamento. Había llegado recién media hora antes, había abierto el departamento y recibe a los policías y resulta que a lo que se abre la puerta se encuentra un cuaderno tirado abajo de una chimenea. Cuando se abre la puerta lo primero que se ve es un cuaderno. Si él estaba adentro, ¿por qué no lo recogió del piso? Y bueno, lo cierto es que estaba ahí el cuaderno. Ese cuaderno contiene una especie de diario que empieza a hablar como que tal día llegó tal persona, al día siguiente llegó esta otra, y empieza a anotar cosas de la época de campaña, y resulta que, escrito como que si estuviera actuando en tiempo presente, o sea, como que van transcurriendo durante el año 2013 estas situaciones, pero como le rompen el código de barras al cuaderno porque lo implantan allí, y además, si nos alargamos, yo te cuento por qué sé que el cuaderno era falso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que agarran ese cuaderno y empiezan a hacer una telenovela por los medios de comunicación, empiezan a decir, hemos encontrado esta evidencia, y empiezan a hacer, digamos, el show mediático que todos conocemos. Y luego de que en ese cuaderno aparecen cifras con centavos y supuestamente toda la evidencia que hay, cuando ya, yo sabiendo que el cuaderno era forjado, cuando ya me involucran a mí, yo digo, bueno, entonces vamos a pedir una pericia grafoquímica de este cuaderno, porque este cuaderno es forjado, y ha sido roto el código de barras y todo lo demás. Entonces se ve arrinconada la fiscal para llamar a un testimonio anticipado a la señora Pamela Martínez, y en ese testimonio anticipado, luego, que es el 2 de septiembre del año 2020, o sea, varios meses después de haber dado 4 declaraciones a la fiscalía, donde nunca le preguntan a ella sobre el cuaderno, nunca le preguntan en qué fecha lo hizo, cuándo fue todo eso, sino que ya ante el juez viene la señora Pamela Martínez y dice que, arrinconada por el pedido nuestro de una pericia grafoquímica, dice que a finales del 2018, por un impulso que tuvo en un vuelo de Quito-Guayaquil, se le ocurrió hacer el cuaderno. O sea que, es decir, varios años después, en vez de escribir en tiempo pasado, todo lo que escribe con diferentes bolígrafos de color negro, azul y rojo, resulta que, habiéndolo escrito varios años después, lo escribe en tiempo presente, como que si estuviera haciendo un diario, estando en un avión, lo que supuestamente había sucedido en el 2013. Y justamente también, en esta parte, tú también dices, tenemos un tuit que tú subiste en cuanto a que fuiste también propuesto por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía te buscó para que tú seas un testigo protegido. Te hicieron algún tipo de acercamiento para que tú puedas ayudar a la Fiscalía dando cierto tipo de testimonio. Ahí lo tenemos, ¿no? Para ser testigo protegido, igual que una persona que identificas, es que dijera lo que escribieron en ese cuaderno, que yo había viajado a Quito y llevado 100K en la casa de una persona que tú identificas para corroborar el cuaderno y que Correa estaba al tanto de todo dando órdenes, cosa que jamás sucedió. Es decir, a ti se te buscó para que seas un testigo protegido, des declaraciones, versiones a favor de la Fiscalía a cambio de algo. Yo busqué un abogado cercano digamos, al abogado del señor Topic en Guayaquil. No voy a dar el nombre porque es una persona que realmente quiso ayudar, pero porque es muy cercano a la Fiscalía y porque el señor Topic ya había pasado 3 cosas graves y no le habían hecho absolutamente nada. Dije, bueno, le voy a pedir ayuda. Y voy a ser absolutamente franco y honesto en esto. Yo fui a pedir ayuda. Él llama por teléfono a quien estaba de abogado de Pamela Martínez en Quito, y es el abogado Edgar me escapa el apellido ahora mismo, el abogado Edgar Molina, y él dice que tenía contactos con la Fiscalía y que podía hablar sobre este tema, etcétera, etcétera. Y luego, el mismo día que iba a hablar el señor Bucaram, me parece que fue en junio, sí, en el mes de junio del año 2019, el mismo día que el señor Bucaram iba a dar su declaración, me llaman en la mañana, yo me vuelven a poner al señor Molina por speaker,
Y el señor Molina lo que dice es que, mira, la verdad es que lo único que hay que hacer es que decir una declaración que concuerde con lo que dice el cuaderno. El señor Bucarán, que él va a decir que fue a Quito, recibió $100,000 y se lo llevó a la casa de la señora Viviana Bonilla, que había sido candidata a la alcaldía de Guayaquil. Y usted dice exactamente lo mismo y va a ser testigo protegido. Yo me negué. Y para esto, y también decir que el señor Correa estuvo al tanto de todo y que estaba en las reuniones de campaña y que sabía de estos dineros y que había hablado sobre estos dineros. Yo digo, eso no es verdad, yo no puedo mentir y mucho menos iba a mentir porque a lo mejor estas personas no conocían, o sea, conocían públicamente de mis discrepancias con Rafael Correa, pero no conocían públicamente probablemente mi amistad de más de 20 años con Viviana Bonilla, ni la cercanía que tenemos ella y yo, y el esposo de ella y yo, que además somos compadres. O sea, yo no, ese tipo de cosas yo no iba a hacer bajo ninguna circunstancia. Y dije, no, yo voy a decir absolutamente toda la verdad, yo no voy a salvar mi pellejo y voy a meter a inocentes en esto por salvar mi pellejo, además que yo no he hecho absolutamente nada, y no es verdad que eso haya sido así. O sea, y obviamente yo siempre dije que llegaron fondos de campaña, nunca lo mentí, jamás ahí están mis declaraciones. Yo fui jefe de la campaña o corredor de campaña de Viviana Bonilla y los fondos llegaban de Quito a Guayaquil. Y esos fondos se supone que eran de Alianza País, nosotros teníamos por qué saber que las señoras hacían recaudaciones o que venían de contratistas, ni mucho menos. Pero, ¿qué podemos saber si ni siquiera pues, éramos tesoreros ni jefe del movimiento? A quienes nunca llamaron a declarar, a ninguno de los directivos de Alianza País, ni a los tesoreros de Alianza País, porque no les convenía, a pesar que nosotros los vimos como testigos, no los llevó a la fiscalía, nosotros no teníamos la capacidad de llevarlos por la fuerza pública, ni por más que solicitamos hacerlo, no nos dejaron en juicio y eso fue varias de las cosas que sucedieron como irregulares dentro del juicio. Cristian. Entre esos no dejar hacer la prueba grafoquímica del cuaderno. Y sobre el origen de los fondos. Hay un tuit que a ti se te saca constantemente, que tú ya borraste inclusive, pero que te lo sacan constantemente y tú has tenido que hacer algunas aclaraciones sobre el mismo, ¿no? Usted señala el 29 de marzo del año 2022 que usted quiere ser enfático sobre un tuit, que vamos a publicar un tuit que tú has puesto borrado. Quiero ser enfático, tema diezmos, lo lideró Correa. Ese tuit, te ha ocasionado problemas con Rafael Correa, porque efectivamente, pues, manifiestas ahí que se daba un diezmo y que era liderado por el presidente Rafael Correa. Luego lo rectificas, ¿no? Quisiéramos saber qué pasó. ¿Por qué en un momento tú nos pones este tuit, luego nos dices que fue un momento en el cual no fue bien redactado y no fue escrito con una inteligencia emocional adecuada, pero evidentemente cada vez que se puede, pues sacan el tuit, te lo sacan aunque esté borrado y tú insistes en que fue pues borrado por haber sido mal redactado? Explícanos el tuit. Bueno, el tuit fue efectivamente dentro del contexto de que la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña había pedido aportes para la campaña a sus asesores cuando ella sido asambleísta, y esto lo llamaron diezmos, y en ese momento hubo una crítica muy fuerte de parte del expresidente Correa, y yo puse ese tuit a lo que llamaban diezmos, pero en realidad lo que hacíamos nosotros no eran diezmos, eran o la palabra malentendida como extorsión, o como lo estaban manejando en ese momento los denunciantes de María Alejandra Vicuña. Y eso fue lo que yo declaré, digamos, aclaré después. Porque nosotros, cuando fuimos candidatos asambleístas, nosotros nos comprometimos a hacer una aportación de $400 mensuales. Y que eso está, y luego salí yo en televisión y me comencé a aclarar. Y esto no es así, porque esto sí es legal, esto está dentro de la Constitución, que dice que los movimientos se nutren de los aportes de sus adherentes y adherentes permanentes. Nosotros éramos adherentes permanentes y nos habíamos comprometido un código de ética que de llegar a la asamblea nosotros íbamos a hacer este aporte, y eso era perfectamente legal. Entonces yo en eso pues hice la aclaración en ese sentido. Luego pues borré el tweet y luego pues salí en televisión diciendo inmediatamente, no es que se me ocurrió hacerlo después de 6 meses ni de 2 meses, fue en la misma semana. Obviamente siempre lo sacan, y yo lo sacaba dentro del contexto de que
no hay que satanizarla a la señora Vicuña porque esto es algo que está permitido por la Constitución y la ley. Luego nos enteramos que la señora Vicuña no pedía $400, sino que pedía la mitad del sueldo, que eso sí era una barbaridad. Y se lo pedía a los asesores y no lo daba a ella. El caso nuestro, de todos los demás, de los otros 99 asambleístas, es que nosotros le poníamos de nuestra plata y no le pedíamos a los asesores, que es muy diferente a lo que hacía María Alejandra Vicuña. Entonces eso hay que dejarlo aclarado. Entonces eso es lo que se hizo en ese momento. Cristian, terminando ya el tema del caso Sobornos, entrando ya a lo que está pasando en el Ecuador, ¿tienes conocimiento que el día sábado se le ha otorgado el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel? ¿Cuáles son tus impresiones? Tus sensaciones? Bueno, evidentemente también relacionado con el caso Sobornos, ¿qué piensas de lo que está pasando en el Ecuador? Mi primera sensación es de estupor de las personas que se rasgan las vestiduras y dicen que cómo es posible que la justicia es un juez de mangar alto, que no es competente. Primero, que el juez es competente. Segundo, que el señor Glass está preso por las circunstancias, por la fuerza de las circunstancias, como dice decía uno de sus acusadores. Se escandalizan por eso, y no se escandalizan porque en el caso Soborno comenzó el proceso cuando había con jueces temporales, cuando solo 2 de los 9 jueces, que en tu reportaje bien dijeron son 9 jueces, solo 2 fueron jueces que pertenecían o ya habían sido designados bajo concurso, los otros 7 fueron designados a dedo, por un concurso, ni siquiera un concurso, por una evaluación, amañada, que fue declarada inconstitucional por la propia Corte Constitucional cuando ya correspondía que cesen verdaderamente en sus funciones la mayoría de los jueces, que fueron destituidos, porque fue destituido casi todos los jueces penales, solo dejaron a 3 jueces, a la jueza Camacho, que fue la jueza de instrucción, al juez Aquisela y al juez Marco Rodríguez, que fueron parte de los 9 jueces, estos 2 últimos, y los otros 7 fueron temporales, puestos a dedo ex profeso, lo que se llama un tribunal de sección, para llevar y supuestamente juzgar este juicio armado, que además es evidentemente armado. No se escandalizan de eso, no se escandalizan de que el cuaderno es evidentemente forjado, hay que ser idiota, hay que ser limitado mental para no darse cuenta que el cuaderno es forjado. Cuando esta mujer dice que hace un impulso de media hora con cifras y todo, no se alarman porque en el primer juicio en que es juzgado el señor Glass, no se enjuicia Odebrecht, ni tampoco después en el caso Sobornos, que supuestamente había sido Odebrecht. Entonces, uno de los que había dado las supuestas coimas, luego no lo metieron a Odebrecht. Pero nunca Odebrecht en el país ha sido demandado, nunca, ni penal, ni siquiera civilmente. Mira, en Panamá ha sido condenado Odebrecht a pagar $220 millones. En Colombia, 252 millones. Estados Unidos, juicio en Estados Unidos, fue condenado a pagar 2.600 millones. A Estados Unidos, a Brasil y a Suiza. En Perú, ordenó a pagar 225 millones. Y en Ecuador, por orden de Alexis Mera, cuando se supo lo de Odebrecht, se ordenó la retención de $103 millones que el Estado ecuatoriano le debía por obras a Odebrecht, para que no le paguen, para poder ser indemnizado con esa plata. Y Odebrecht demandó al Estado ecuatoriano que le devuelva esa plata, y yo quisiera saber cómo va ese juicio. ¿Por qué no ha contrademandado al Estado? ¿Por qué Odebrecht va a cobrar esos $103 millones y los va a cobrar con justo derecho? Porque el Estado ecuatoriano nunca los demandó civilmente y nunca los denunció penalmente. Cristian, jamás fue procesado penalmente. Pero hablando de tu caso, tú todavía tienes una carta para poderla jugar, que es la carta del recurso de revisión. ¿Has pensado ya interponerla? No, porque no hay las condiciones políticas. Lamentablemente los jueces pensamos que todavía no hay una Corte de Justicia independiente, ¿verdad? Nosotros, como agotamos los recursos ordinarios, fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estrategia, porque no es verdad, porque por ahí sale un señor que saca un artículo en el Expreso y dice que Correa no ha ido a las Cortes Internacionales. Sí ha ido. Entonces yo que por estrategia, digamos, algunos de los que fueron sentenciados en este burdo montaje fueron a Ginebra, al Comité de Derechos Humanos de Ginebra,
y otros fuimos directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, si sale favorable lo de Ginebra, que va a salir, entonces los habilita para ir directamente a la Corte Interamericana. En nuestro caso tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya la comisión ha hecho una preadmisión y ya esa preadmisión significa que el Estado ecuatoriano ha sido notificado para que conteste nuestras alegaciones de las innumerables, digamos, violaciones al debido Entonces, proceso. estamos claros, te estás haciendo el trámite internacional, pero también queda una acción extraordinaria aquí en Ecuador pendiente, que es la acción de revisión. Y una acción constitucional. Perfecto. Acción extraordinaria de protección. Hay dos cartas entonces, dos cartas jurídicas. Por supuesto, dos cartas jurídicas. Y ojo con lo que hagan los jueces constitucionales, porque el día que nosotros ganemos en la Corte Interamericana, gracias a Dios, y yo digo así con toda franqueza, gracias a Dios, a muchas personas como a mí, las nuevas tecnologías, el hecho de poder yo estar hablando desde el extranjero hacia ti, también me permite hablar con mis clientes, me permite seguir mis actividades tranquilamente con el Ecuador. Y digamos, no regalarles un día de mi paz, porque no se lo merecen. Porque yo tengo 3 hijos pequeños que mantener y tengo que todavía trabajar para hacer eso. Sigo trabajando para eso y no necesito estar en el Ecuador físicamente para poder, digamos, llevar adelante juicios, demandas y estrategias, consultorías, etcétera. Y trabajar también en el exterior a las compañías que siempre hemos dado. Sí. ¿Tú te sientes perseguido? ¿Te sientes perseguido político? Por supuesto, pero tan perseguido. O sea, más que perseguido, me siento exiliado. Soy un exiliado político. Porque aquí está la resolución de Interpol. Aquí está la resolución de Interpol. La resolución que tiene 13 páginas, la resolución. 13 páginas. Aquí está, esta es la constancia de que el Estado ecuatoriano no tiene derecho a apelación o lo que se llama recurso de revisión sobre esta resolución de Interpol, donde Interpol le niega todos los pedidos sobre mí, no siquiera estoy hablando del presidente Correa, sobre mí, al Estado ecuatoriano, y dice que el juicio fue con evidentes fines políticos para que el presidente Correa no sea candidato a vicepresidente del Ecuador, que el proceso estuvo plagado de violaciones al debido proceso y violaciones a los derechos humanos. Yo solo hice 13 páginas. La Interpol. ¿Qué cree que va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso es innegable. Ahora, pero eso es tan evidente que lo mismo va a decir la Corte Interamericana. Bueno, es innegable que la Corte Interamericana, por más esfuerzos, yo no me voy a ir contra el Estado ecuatoriano, porque yo, gracias a Dios, puedo seguir trabajando. Pero, Cristian, yo me voy a ir contra los jueces que me han negado a mí poder practicar pruebas, contra los jueces constitucionales que no, digamos, velen por mis derechos constitucionales. Contra ellos yo voy a repetir. Yo no voy a repetir contra el Estado. Directamente, cuando saque la sentencia de la Corte Interamericana, yo voy a ir contra los que Cristian, han juzgado. Más allá del hecho de repetición, del cual tienes todas las herramientas, tienes todo el derecho para poder interponer, también está el hecho cierto, como bien señalas, que la Interpol no acata, no ejecuta las órdenes. En reiteradas ocasiones y en reiterados momentos los gobiernos de turno han pedido la ejecución de las medidas e Interpol no las toma en cuenta. Eso es algo realmente sorprendente. No toman en cuenta las órdenes internacionales. La Interpol no toma en cuenta resoluciones o sentencias de la Corte Nacional en el caso de sobornos, como muy bien señalas tú. Ninguna. No solo eso, sino que ya el Estado no puede pedir más. Ya no puede pedir más porque ya agotó todos sus recursos del Estado con Interpol. Interpol ya ha dicho, no, yo no voy a localizar, ni a buscar, ni nada. Es más, nosotros podemos circular libremente por cualquier país. Han pedido extradiciones en los países en los que han estado. Yo prefiero no hacer público, pero el presidente Correa es público, que va a Bélgica, va a México, va a otros países. Se lo he visto en Argentina, en Venezuela. Y ningún país, ha estado en Francia recientemente, y ningún país se le ocurra ejecutar ninguna orden de los pedidos que medio se enteran que está en un país y piden extradición, piden dice qué. Los propios gobiernos, ya no la Interpol, sino los gobiernos de todo el mundo, dicen esto no procede. No procede, bajo el mismo razonamiento que hace Interpol.
Claro, es que es muy bueno señalar que la Interpol no es un organismo político, ¿no? Para que podamos decir que aquí hay un influjo político o hay una conexión política. La Interpol es netamente técnica. Entonces, obviamente, para poder emitir y acatar una orden, tiene que pasar por un departamento jurídico, que es el filtro que jamás ha pasado el Ecuador para poder ejecutar estas acciones. Una pregunta claro, también perdón, solamente esta es la comisión de ficheros de Interpol que está conformada por varios juristas de varios países del mundo, no tienen ideología política, ¿verdad? Y ellos dicen, es que es un organismo policial que el que niega, no es un organismo jurisdiccional, pero que niega en base a fundamentos legales, pues. O sea, declara inejecutable esa orden, la declara política, y suficiente para no hacerlo. Para eso existe la comisión de ficheros, para eso existe. Cristian, cerrando la entrevista, una pregunta también, ya para ti, a título personal. ¿Te arrepientes de haberte metido en la política en el año 2007? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que la política es un medio para servir y yo creo que, al contrario, cuando uno ya se va a salir de la política, algo nos tira de nivel otra vez de eso. Y en este caso como lo único que uno no puede hacer es arredrarse ante este tipo de cosas, si no, no sirve para la política. Y eso es lo que yo no hice. Yo no me presté para este show político, ni mucho menos. Al contrario, yo la confronté a la fiscal, le dije que el juicio era armado. Yo sabía que era armado porque lo había escuchado de parte de su socio, el señor Era Molina, porque todo el mundo en Quito sabe que son íntimos. El abogado de la señora Pamela Martínez tiene una estrecha y muy estrecha amistad con el señor Molina, y que pues es el portavoz de él. Entonces, yo muy claramente no me presté para eso. Al contrario, yo la fui a ver a la oficina, y eso también lo digo en el tweet, a la señora fiscal. La fui a ver, y ahí sí, con documentos en mano, le enseñé verdaderos casos de corrupción que yo había investigado y denunciado públicamente cuando fui asambleísta. No hizo absolutamente nada porque hay prohombres, empresarios de Guayaquil metidos ahí, y por eso ahí no hace absolutamente nada. Pero en este caso, que donde por cierto, lo que yo sí le denuncié con pruebas, no está ninguno de los que están metidos en el caso Soros, ninguno, porque este juicio solamente tuvo una finalidad política, que el señor Correa no sea candidato. Pero Cristian, estamos hablando... La confronté y obviamente esto me anima a mí para continuar en política. Cuando yo regrese al Ecuador, yo voy a continuar, Fernando, con toda seguridad. Qué bien, Cristian, escucharte. Sigues haciendo política desde que te conozco, pero quería hacerte una pregunta justamente sobre política. Viendo ya este nuevo panorama en el Ecuador que nace con este habeas corpus a Jorge Glass, ¿crees tú que hay un acuerdo político entre Correa y Lasso? Entre Correa y Glass, bueno, siempre han sido coidearios. No, Correa y Lasso. Correa y Lasso. Correa y Lasso, yo la verdad que yo no veo ningún acuerdo. Lo que pasa es que yo no veo ningún acuerdo, sin embargo, yo veo que el señor Jiménez ahí sale escandalizado. No se escandaliza porque los señores Isaías, que yo no voy a decir que sean culpables o inocentes, solamente que en un segundo recurso, ¿cuándo alguien es declarado inocente en un segundo recurso de revisión y después de 20 años? ¿Cuándo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y justamente cuando gobierna un banquero, cualquiera se puede hacer esa pregunta. No estoy diciendo que sean culpables, ojo. Pero ahí no se escandalizaron, ahí no salió en cadena nacional, no dijo nada. Pero recordemos que el supuesto perjuicio fue de 611 millones. No de lo que lo acusan a Glass de haber recibido 30 millones, 611 millones. El caso Filambanco. Y eso sin contar que todo el feriado bancario fueron 8.000 millones de dólares que le costó al país. Cristian. Ahora, pero una cosa importantísima, que tampoco se escandaliza por la casación que duró 17 días, la más rápida de toda la historia del Ecuador. No. Entonces yo lo que digo es que el señor Jiménez y el señor Lasso deberían dejar de gobernar. Es mi recomendación. Con esa élite del odio, esa que representan los Vera, los Vivanco, la Inostroza, los Cuatro Pelagatos, el señor Montúfar, el señor Villavicencio. Si lo sigue escuchando, ellos van a seguir fracasando como gobierno. Él lo que tiene que hacer es buscar tender puentes y dar buenos resultados, que es lo que la gente siente. Él debería preocuparse por el pueblo, por la gente del pueblo, por la gente que necesita, y hacer inversión pública. O sea, ojalá puedas escucharme esto aquí. Él lo que tiene que hacer es inversión pública, porque la inversión privada no va a caer del cielo. Y no sacan nada con tener 10.000 millones en una reserva internacional. Nada. Si de ahí puede
tranquilamente dejar 7.000 millones y invertir 3.000 millones en obras para generar liquidez en el sector. No lo hace, entonces no genera empleo y luego viene la inseguridad. Lamentablemente somos esclavos y estamos llegando a la media hora. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Hemos compartido ya 30 minutos de una entrevista que realmente la habíamos esperado, la hemos tenido que hacer grabada por problemas técnicos, que la tenemos bien clara y realmente lo hemos comprendido. Ha sido fluida ya esta última parte y créeme que va a ser yo creo que muy didáctica para quienes la puedan ver, también para escuchar tu posición y saber cuál es tu planteamiento. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristian. Bueno, pues hemos estado con el asambleísta, ex asambleísta Cristian Viteri, quien nos ha acompañado desde en algún lugar del mundo donde se ha encontrado para poder compartir con ustedes, para poder responder, para poder darnos su visión, darnos también su punto de vista, su historia. Es importante entender que por más problemas técnicos que existan, por más problemas de ubicación que puedan suceder en una entrevista, se ha hecho un esfuerzo para poder escuchar a una parte que rara vez es escuchada. Cristian, los últimos años no ha tenido la oportunidad, no ha querido dar así entrevistas para que no sean malinterpretadas, para que no sean utilizadas en su contra. Muchas veces en estas ocasiones es un trabajo del entrevistador, del equipo de producción, darle al entrevistado las garantías de que se le va a poder dar todas las facilidades para poder explicar su punto y que sea entendida su posición en lo jurídico y en lo político. Esperamos haber cumplido con ustedes, esperamos haber cumplido con la verdad y con la información.